Seguimos en Periféricos a través de Radio Brújula, la radio digital del cono urbano, y seguimos con Marcela Cotticini. Bueno, vos me preguntabas un poco de las secuelas de la pandemia, ¿no? Claro, ¿y cómo las notas vos desde tu trabajo personal? Se ¿no? nota totalmente, como les decía al principio, se han exacerbado mucho los trastornos de ansiedad, ¿no? Las crisis de ansiedad. Pero bueno, es lógico en función de qué implicaba, aparte del miedo que uno sentía y la incertidumbre, esto de cambiar la estructura que teníamos organizadas o las rutinas organizadas de la vida, ¿no? Desde estar 24 horas en la casa, por lo menos gran parte de la gente, los chicos sin ir a la escuela, un montón de situaciones que no eran comunes, los padres por ahí sin ir a trabajar, excepcionalmente eran aquellos que sí lo hacían. ¿Qué implicaba? Como digo, cambios abismales en las rutinas cotidianas. Entonces, bueno, eso hizo que había que como reacomodar los lazos, reacomodar los espacios. También pensemos eso, pues no es lo mismo que uno está en una casa que tiene fondo, que tiene varias habitaciones, que estar en un departamento chiquito o en una... O sea, son múltiples los factores. Luz, claro, un montón de cosas. Exactamente, o sea, son un montón de factores. Sí, lo que es bueno es que los padres tuvieron que desarrollar una imaginación, una creatividad tremenda, porque los pibes, en momentos, viste, Totalmente. Para matarlos, viste, pero bueno. Y sí, porque no es fácil. No es fácil. Muchos pudieron y a otros se les dificultó bastante. Los que no pudieron desarrollar la imaginación fue peor en realidad. Y sí, por eso me llama bastante la atención que esto que digo de las crisis de ansiedad y específicamente los ataques de pánico no eran comunes en los menores. Y se dan mucho. Yo tengo un par de pacientitos, es más, tengo la apertura generalmente, aparte del trabajo terapéutico, siempre de dejar la posibilidad que ante una situación de urgencia o de necesidad que siempre se comuniquen conmigo. Y tengo una nena que... un preadolescente, digamos, que en más de una ocasión me ha llamado o me ha mandado mensajes porque se siente que empieza a tener algunos síntomas que indican que tiene que ver con crisis panicosas. ¿Cuáles son los síntomas? A eso iba. Pueden ser variados, pero en general dificultades con la respiración, generalmente es hiperventilación, o sea que uno tiene más aire del que puede usar para respirar, inquietud, dolor en el pecho, temblores, picazón en el cuerpo, que no tiene que ver con una cuestión física, digamos, irritabilidad, ganas de gritar, ganas de llorar, miedo, generalmente un miedo, pero un miedo potente, incluso la sensación a veces es de que uno se va a morir. ¿Es un miedo con un objeto o es un medio difuso? No, por eso se tiene diferencia, no se sabe, justamente, por eso en realidad por eso le decimos ansiedad, porque es como que no es concreta, no hay un elemento específico que genere ese miedo, no es por ahí una fobia que uno dice, uno le tiene fobia, qué sé yo, a las ratas o a las cucarachas, por ejemplo, que si bien ese objeto a lo mejor no tiene que ver específicamente con la situación que lleva a esa fobia, bueno, pero hay algo específico que claro, está objetivado y desata, se fue el miedo, ahí está, desata los síntomas, pero acá no, acá es no se puede asir, no se puede ver cuál es lo que provoca esa sensación, claro, puede ser cualquier cosa. Es difuso. ¿Y eso qué implica? Nos provoca interrupciones en la vida cotidiana y dificultades para hacer algunas cosas, por ejemplo. No sé, tengo varias personas, son varias, que es muy común esto de las dificultades para viajar en colectivo, para viajar en auto, y ¿qué hace? Que se vayan retrotrayendo y no lo hagan. Para salir a la calle también. Para salir a la calle, que eso se llama agorafobia. Sí. Eso pasaba también antes, pero es como que pero con la pandemia también se dio, porque mucha gente se acostumbra a esto de estar adentro. De hecho, no sé si por ahí lo tienen, bueno, por ahí a las mujeres es más fácil, pero esto de usar zapatos, usar tacos, hay mucha gente que se desacostumbró. Sí, es verdad. Sí, se desacostumbró y
Y Yo he después visto casos en mi barrio de gente mayor que estaba más o menos bien, pues salía a la calle, hablaba con los y después de la pandemia quedó se retrotrayó y se metió Sí, para adentro. quedó Sí, eso pasó muchísimo. aislada. Y aparte genera cansancio, porque ese es otro síntoma también. A veces un cansancio raro, no un cansancio común, digamos. Genera cansancio. Uno, al principio, no sé si lo recuerdan, cuando uno empezaba a salir, aparte de por ahí de cierto temor, que algunos tendrían más o menos, esto de cansancio, hacías 3 cuadras y te parecía que, no sé, que habías caminado 15 cuadras. Sí, el aire, ¿no? El aire parecía más frío, El aire parecía más frío, parecía... más y- hostil. Absolutamente. Vos no usas más tacos altos, ¿no? Yo dejé de usar los A tacos, Gabriel le estoy preguntando. dejé de usar los tacos altos Sí, sí. y ahora me siento más libre. Está bien. Escúchame, Sí. muchas separaciones también, ¿no? Ese es otro tema también, sí, sí. Muchas separaciones, se dieron muchos. Que por ahí eran cosas, obviamente, que ya venían, pero imagínense, 24/7 se acentúa. Está- Y si no se puede... Hubo gente que pudo rearmar las cosas, ¿eh? Tuvo sus cosas positivas también, dentro claro, de... es que se están enfrentando a una situación límite, así que puede ir para un lado o para el otro. Claro, y después la gente sola, la gente que vivía sola y se quedó sola, que no estaba acostumbrada, es decir, que le costaba estar sola, porque cuando uno aprende y es un buen ejercicio, pero mucha gente sola que se aisló más o que también empezó a generar estos ataques de ansiedad tremendos, muy fuertes que cuesta mucho trabajar, que es más allá del trabajo psicológico que es fundamental, en varias ocasiones o en muchas ocasiones hay que hacer derivación al psiquiatra para algún tipo de medicación, que también es algo que asusta. La medicación psiquiátrica no es lo mismo que hace 20 años atrás, hay mucha Sí, porque evolución. te dopan, te dejan zombie. Claro, entonces ese es el temor. No es tan así. Generalmente uno prefiere no derivar a psiquiatría, no por sacarle trabajo a los psiquiatras, sino porque mejor poder Sí, trabajar bueno, sobre la la problemática. persona sea autónoma. tratar de- Claro, poder trabajar sobre lo que está pasando, pero a veces el nivel de angustia es tan fuerte que hace falta algún tipo de medicación, no justamente para quedar como zombie, pero sí para poder pensar. Y Una se cosa da... que yo observé, que por ahí vos me podés decir A ver. a qué se debe este fenómeno, ¿no? Cuando estábamos en plena pandemia, antes de la pandemia yo veía en el barrio 2 o 3 personas que salían a correr a la mañana, corrían, Ah, daban sí. una vueltita. Cuando empezó la pandemia, todo el mundo ansioso por salir de la calle a correr y nunca jamás en la vida habían corrido. Totalmente de acuerdo. Cuando se liberó, cuando lo liberó la reta en la ciudad De Buenos Aires. y no se liberó en la provincia, salieron en manada. Me acuerdo, yo vi un video, como 60 personas corriendo una al lado de la otra. ¿A dónde están ahora esas personas que corren? No sé, me parece que se olvidaron de correr. Ahora no corren. No, ahora no, es Eso verdad. es un mecanismo... Son mecanismos ¿Estudiado? Sí, porque, a ver, el ser humano suele querer hacer lo contrario de lo que le imponen que haga o que le proponen que haga, ¿no? Generalmente es como contradictorio. Así es, el síndrome de Milei, digamos. Me Sí, dicen un que me poco. vacuno, no me vacuno. Un poco así, un poco así. Es más, salieron a la luz muchas cosas así, muy, no sé si llamarlas místicas, pero ideas que Bueno, me parece que en algún momento habían quedado... Un brote de racionalidad muy grande. Sí, de Acá- racionalidad. Ahí está la acá palabra. y en todo el mundo, sí. No, en todo el mundo. Esto no es solamente acá. Acá Están tendremos los nuestras particularidades. terraplanistas, los que creen que estamos Por dominados por los eso. lagartos Y extraterrestres. hay como pareciera o que están más a la luz o que más gente se acopló a ese tipo de teorías. No sé. La vacuna venía con un chip que nos iba a controlar la Sí, mente. cada idea todo ese que... tipo de cosas. Pero vos sabés que escucho gente que, bueno, medianamente coherente que uno conocía, que también dice, no, después de la vacuna empecé con esto, con el otro. El otro día hablaba en una reunión. Y digo, pero esta persona me dice esto, no sé, por ahí, ¿qué tiene que ver la vacuna con esto, no? Con ciertas... Lo relacionan porque correlación no es causalidad, pero la gente confunde la correlación con la causalidad. No, pero hacen esa causa-efecto así directa y no es tan sencillo. Es más, en este caso particular, creo que lo que tuvo es COVID y por eso tuvo todas las consecuencias que tuvo. Claro. De hecho, se está viendo mucho eso también, más allá de la parte psicológica que es fundamental, que ha generado miedos, inseguridades y un montón de cosas. A nivel salud, hay mucha gente que no supo que tuvo COVID y cuando tiene alguna problemática de salud, ya vos tuviste COVID. Esto es relativo al COVID. Que es más, todavía hay un montón de cuestiones
en todos los aspectos físicos como psicológicos, que las estamos estudiando, porque esto es algo que vivimos ahora ya. O sea, queda mucho por repensar de todo esto. Sí, seguro. Porque mientras uno está en la situación es más difícil poder hacer este ejercicio de reflexión. Las consecuencias no las vamos a averiguar bien hasta dentro de 20, 30 años. Exactamente, exactamente. Ese es el punto. Se dio con la gripe española ya en 1914. Por ejemplo, claro.